Ya, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que eh, muy bien. Les quería comentar que encontré una guía práctica para la parte de las emociones. Se las voy entonces a compartir en este momento el material de estudio de gestión de las emociones. He encontrado algunos libros en estos dos últimos días que la verdad creo que les van a ser de mucha ayuda. Se los voy a compartir acá en esta parte para que los puedan mirar, para que los puedan conocer. Saben igual que también habían otros libros que son de muchísima utilidad. Es importante que los lean, que los conozcan. Por acá se los voy a subir. La guía se llama así, Fortalecer las habilidades socioemocionales. Entonces, cuando lo abrimos, tenemos esta parte de las estrategias para promover esa parte, sobre todo de las habilidades socioemocionales, no solamente para personas en el espectro, sino también para personas que de pronto van teniendo dificultades a la hora de relacionarse en el ámbito de la escuela. Y saben que acá pues también hay otros libros que les pueden servir de ayuda. Recuerden entonces, acá están los casos clínicos de autismo que vamos a ir trabajando. Por ejemplo, este es un caso de una familia que acude entonces a la parte de pediatría, pediatría lo remite. Acá está la parte entonces de las pruebas neuropsicológicas, la prueba de cribado, luego tenemos otro, que es este, donde entonces, por ejemplo, tenemos los datos, un paciente ya adulto, 28 años, pero no solamente tenemos pacientes adultos, acá tenemos otro. Este es un programa intensivo, yo se los voy a ir mostrando conforme vamos avanzando, este sí es un poco largo, 22 hojas, y así sucesivamente. Por ejemplo, este es un caso clínico de un paciente grado 3 no verbal, para que lo puedan tener muy en cuenta. Igual allí no solamente están los casos clínicos, sino que también pueden conocer lo que son los libros complementarios, esas guías complementarias. Recuerden que la idea no es solamente que se queden con la clase, sino que puedan también conocer otros libros, otras dinámicas. También les voy a subir el de Simon Baron Cohen que les había mencionado el día que estábamos trabajando la teoría de la mente. Libby, ¿a qué link te refieres? ¿A qué enlace te refieres? Y Keila, cuando cierra el chat no se puede copiar el link para guardarlo. ¿A qué se refieren con esa parte del enlace? Entonces recuerden que todos los materiales de estudio se muestran en la papa pues, que les acabo de mostrar. Están almacenados en el Drive, en el material opcional que está acompañado con lo que es la certificación. Si el video queda grabado, las clases quedan grabadas, todas las clases quedan grabadas. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esta información, es importante. De hecho, hoy también vamos a trabajar con un caso de nuestro material de estudio. No, Keila, los links no quedan eh, en el chat, por eso hay que estar, eh, pues digamos, muy atentos a las clases, porque a veces hay aspectos que se comparten y que de pronto no están en el video. Pero si te refieres al material de estudio, eso es exacto, lo del canal de YouTube, pero ya les voy a explicar nuevamente. Antes de iniciar entonces la clase, les voy a compartir nuevamente lo que es la clase grabada, pues las clases que ya hemos tenido grabadas.
Todas han quedado grabadas. Entonces, cuando ustedes tengan alguna duda, están acá. Entonces buscan Corporación Internacional Líder en Latinoamérica, la abreviación SIL, le dan clic a la playlist, a la lista de reproducción y aquí está nuestro mando. Está la clase número 1, que fue el 03, y la clase número 4, perdón, la clase número 2, que fue el 04. Entonces, como ayer les compartí la clase número 1, les voy a compartir la número 2. Saben que igual en este enlace que les vuelvo a compartir lo pueden guardar para que puedan entonces tener eh, la información. Sí, en el grupo también están los videos. Rosa, los enlaces que hemos compartido en la clase de los videos están en el material. Ahí están todos separados por temática. Entonces quedamos acá, que las personas con el trastorno del espectro, recuerden que muchas de ellas también pueden tener ciertas habilidades donde van a sobresalir. Veíamos entonces ayer la entrevista de una persona con autismo, me gusta mucho esa entrevista, es una entrevista TED, porque nos muestra una perspectiva de un niño de 12 años, aproximadamente 10, 12 años aproximadamente, donde nos muestra su propia perspectiva sobre lo que es el trastorno del espectro autista. No es la única persona que ha tenido trastorno del espectro autista y que de pronto ha destacado. Tenemos a dos personas, una es Alex Baker y otra es Steven Wilshire. Alex Baker es un niño pequeño que desde los 2 años empieza a mostrar entonces mucha capacidad para esa memoria eidética. La memoria eidética es lo que nosotros comúnmente conocemos como memoria fotográfica. Y empieza entonces a mostrar su talento cuando empieza, por ejemplo, a reproducir solamente con una mirada, solamente con una vista, lo que es pues todo como un paisaje de ciudad, es un paisaje citadino, donde lo hace mucho más difícil porque entonces tiene que memorizar, por ejemplo, dónde están las cúpulas, dónde están, por ejemplo, los carros, etcétera. Entonces miren que empiezan a mostrar cierta capacidad y esto también empieza entonces a mostrarnos que esa coherencia central debilitada, que recuerden que veíamos en una clase, que es una de las teorías explicativas que nos propone Yura Fritsch, nos muestra, nos empieza a mostrar que aunque tienen una dificultad, quizás dando el contexto general, tienen mucha habilidad con lo individual. Tenemos a otra persona, él es un autista, entonces este es un artista en potencia, realmente pues si se logra encaminar por esa parte de pues de lo que es el arte, va a tener unos resultados impresionantes, ya lo está teniendo. Y tenemos a otra persona que es un poco más famosa, que es Steven Wiltshire. Steven también es un artista, de hecho es una persona con autismo, pero que también empieza a hacer muchas campañas para poder visibilizar y concientizar a las demás personas sobre lo que son las neurodivergencias. Y también tiene el mismo talento que tiene Alex Baker, que tiene este pequeño, y es con una sola mirada a una ciudad, a un entorno citadino, es decir, pues un boceto realmente muy impresionante lo que ustedes están viendo acá. Muchas personas de pronto también dudaron de Steven Wilshire, porque claro, es una persona que tiene un talento muy, muy grande. Muchas personas quizás dicen, bueno, debe ser mentira también que con solamente una mirada a un lugar y sobre todo a una ciudad tan grande pueda reproducir a la precisión el mapa de la ciudad, pero ha hecho ciudades como Manhattan, de hecho también estuvo en Ciudad de México y lo han puesto a prueba, lo han llevado también a convenciones y se han dado cuenta que sí, que alguna ciudad, por ejemplo, donde él nunca ha estado, donde nunca ha caminado, donde ha sido completamente pues nuevo en el territorio, lo ha podido hacer. Vamos a ver un ejemplo de Steven Wilshire y luego
les voy a dar una pequeña reflexión de él. Es un hombre, la verdad, muy talentoso y también está dentro del trastorno del espectro. Ahí teníamos a Steven Wishart, que es este personaje nuevamente que estábamos viendo acá. Realmente es una persona que tiene un talento que es excepcional. Steven es un artista que es británico, realmente tiene un reconocimiento mundial, como vimos entonces en el video. Lo han llevado, ha sido invitado mundialmente porque tiene una habilidad extraordinaria para poder reproducir con mucho lujo, detalle esos paisajes urbanos. Realmente tiene una precisión de esa memoria idéntica bastante buena, solamente con haberlos visto una vez. Ustedes vieron ahí en el video. Entonces que fue, recurrió al lugar y luego ya estaba empezando a reproducir exactamente lo mismo que había visto, incluso como les había mencionado, lo habían puesto a prueba. ¿Por qué quiero hacer una reflexión sobre Steven Wilshire? La historia de Steven es muy inspiradora, realmente nos da una oportunidad para poder reflexionar sobre lo que es la neurodiversidad y lo que es el potencial del ser humano, pero también es mirar más allá de los límites que son impuestos de pronto por esas etiquetas. Hoy, en una consulta, tuve una madre muy preocupada porque en el colegio, que ya más o menos sabían sus comportamientos, la madre me decía, yo no quiero que mi hijo tenga autismo, me da mucho miedo que tenga autismo. Eh, Incluso pues hizo un comentario a veces que me parecía como de miedo también. Entonces, es importante tener en cuenta a veces cuando ponemos como en las cartas sobre la mesa la palabra autismo, muchas personas entonces empiezan a limitar. Obviamente ya sabemos lo que ayer vimos sobre esos neuromitos que hay en el autismo. Muchas personas piensan entonces que autismo es igual a discapacidad intelectual y no es así. El autismo no es una discapacidad intelectual, eso ya lo sabemos. Es una neurovariabilidad. Entonces, que claro, ahí tenemos lo que es más allá de los límites, de lo que son las etiquetas. Steven fue diagnosticado con autismo desde que estaba muy pequeño, desde que estaba joven. Inicialmente era una persona con autismo no verbal y obviamente sabemos que las personas no verbales tienen grandes desafíos a nivel comunicativo. Pero entonces, como entonces también esa parte de la familia es sumamente importante, Steven encontró un refugio en esa parte del dibujo. Allí empezó a tener su lenguaje propio, ahí empezaba a expresar el mundo interior y esto obviamente empieza a convertirlo en una capacidad extraordinaria. El talento de Steven no solamente nos demuestra que las personas con autismo tienen habilidades excepcionales, muchas de ellas recuerden, no todas, pero que también nos recuerda la importancia de reconocer, de valorar esas formas diferentes de percibir, de pensar, formas diferentes de relacionarse con el mundo. Y pues si lo miramos así, Steven no encaja en una lógica tradicional de aprendizaje, no encaja tampoco en la lógica, si leemos la biografía, en en una lógica tradicional de comunicación. Su arte realmente conecta muchísimo, toca muchas emociones, despierta mucha admiración. Entonces, en resumen, es muy importante entender que en un mundo a veces que insiste tiene que normalizarse o tiene que adaptarse o tiene que corregir, él nos muestra que realmente el verdadero cambio no es que las personas neurodivergentes sean exactamente igual como las personas neurotípicas, porque a veces las personas neurotípicas tratan de hacer eso. O, ay, es que no se adapta al colegio. Bueno, pero ¿por qué también el colegio no se adapta
a lo diferente. Y ahí es donde está también el diseño universal del aprendizaje. Es potenciar esa singularidad. No se trata de encajar a la fuerza en moldes que ya están preestablecidos a nivel académico o en moldes preestablecidos a nivel de pronto de, pues de la lógica social, sino de crear esos espacios. Por ejemplo, en Steven Wishart tenemos un espacio donde tuvo una cabida muy fuerte y fue el arte. Muchos pueden florecer a su manera en ciencias, pueden florecer a su manera en baile, en cualquier otro aspecto. Y esa es la invitación también a ampliar esa mirada de no normalizar, entre comillas, es decir, lo normal no es lo correcto, lo normal es solamente una muestra estadística. Entonces tenemos acá a Steven Wishart, que es increíble lo que realmente hacen. En YouTube tienen muchos videos de él. Es una persona pues realmente que también ha sido como muy famosa por su talento, entonces la invitación acá es que podamos leer un poco más sobre Steven Wishart, sobre Steven y sobre Alex Baker, que fue el niño que les mostré ahora, que muy seguramente si enfocan bien su talento y lo apoyan, puede llegar a ser como Steven. Veamos la clasificación del trastorno del espectro autista, lo que antes era conocido y lo que hoy en día es el autismo. Yo les había mencionado y ya se los he mencionado que en el DSM-4, que también era una pregunta que me hacían ayer, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre un trastorno autista y un trastorno de Asperger o un síndrome de Asperger? Y yo les mencionaba que la diferencia pasa, o, sea, o la, la diferencia está basada principalmente en, pues, que pasa del DSM-4, pasamos del DSM-4 a un avance del DSM-5, entonces, como había tantas limitaciones, muchísimas limitaciones en lo que era el DSM-4, porque entonces, si había una persona que, entre comillas, tenía un autismo atípico, entonces no cabía dentro del grupo de autismo y se le daba otro diagnóstico. Eh, entonces, claro, muchas personas salieron de pronto de lo que es el autismo porque no encajaban en lo que era el autismo o eran personas con un autismo atípico. Ya no se habla de un autismo atípico. Recuerden que las características del autismo ya se engloban en un grupo que es trastorno del espectro autista, entonces salen el trastorno autista, ya se engloba con otros, ese trastorno de Asperger se engloba acá, el trastorno de Rett ya no hace parte de ese grupo. Es decir, tras publicarse el nuevo manual, el DSM-5, el trastorno autista, el síndrome de Asperger, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado se van a fusionar, se van a unir en un único trastorno, que es el que ya hemos hablado, que es el trastorno del espectro autista. ¿Qué es lo que va a variar? Varía el nivel de apoyo que necesita, si es nivel 1, si es nivel 2 o si es nivel 3. Ese cambio de nombre nos da también claridad en esa gran dimensionalidad de lo que es el trastorno del espectro autista. Entonces, habían como tal 5 diagnósticos. Si, por ejemplo, entonces había una persona que no cabía dentro de este autismo atípico, entonces no hacía parte de esos que ustedes están viendo lo que antes era, para que de pronto no se confundan, pues el concepto o el resumen del concepto de lo que antes era. Pero hay algo importante y es que, claro, ya cuando hablamos de espectro, la palabra espectro nos da una noción de continuidad. Ya no hay límites que delimiten. Sí se debe cumplir con una lista de chequeo, eso es claro, eso es importante, pero que a veces la gravedad, si lo queremos ver así, puede estar diferente. Tenemos que el síndrome de Rett, esos dos últimos, el síndrome de Rett y el trastorno desintegrativo infantil, dejan de ser recopilados ya en el DSM-5. ¿Por qué? Porque el síndrome de Rett tiene una clara base genética que lo veíamos también en el autismo idiopático y el segundo tiene también problemas de validez. Entonces, no hay como tal una inclusión acá. Les voy a hablar un poco del síndrome de Rett para que tengamos en cuenta que también hace parte de un autismo sindrómico, que lo vimos ayer. Recuerden que hay dos tipos, autismo idiopático, autismo sindrómico. Idiopático no hay una causa conocida, no hay una causa única que sepamos, pero en el autismo sindrómico, por su contraparte, tenemos que es un autismo asociado a
un factor genético, que puede ser síndrome de Rett, síndrome de Williams, síndrome de X frágil, síndrome de Angelman, síndrome cualquiera que se llame, que sea de tipo genético. ¿Qué entendemos por el síndrome de Rett? Es raro también en cuanto a la prevalencia, hablemoslo así, principalmente afecta a niñas que a niños. No quiere decir que no afecte a los hombres, sí afecta a los hombres, pero es mucho más prevalente en las niñas. ¿Por qué? Porque está ubicado en el cromosoma X y que está causado por un gen que es el MESP o MECP2, como también lo suelo llamar para podérmelo aprender, que está ubicado en el cromosoma X. Entonces, los síntomas son muy similares a los que aparecen en el trastorno del espectro autista. La diferencia es que en el síndrome de Rett hay una clara base genética. Las niñas, voy a hablar de las niñas, pero recuerden que también los hombres también tienen síndrome de Rett en menor medida que las mujeres, porque la cantidad de mujeres que hay con el síndrome de Rett es pues significativamente mucho más aumentado que los hombres, pero las investigaciones también han mostrado que los hombres, aunque pocos, también presentan o pueden presentar síndrome de Rett. Las niñas, las mujeres tienen un desarrollo típico, es decir, empiezan a nacer, empiezan a crecer, desarrollo normal, pero después de ese desarrollo normal, después entre los 6 y los 18 meses de edad, tienen regresión o tienen una pérdida de habilidades. Entonces, después de un periodo de desarrollo donde tienen un cumplimiento de los hitos, donde hay control cefálico, donde empiezan de pronto a mostrar avances en el lenguaje, en el síndrome de Rett comienzan a perder habilidades previamente adquiridas. Entonces, si ya adquirieron el lenguaje, lo pueden de pronto dejar de tener. También en las manos es algo muy característico, entonces no van a tener cierta capacidad para utilizar bien las manos y antes sí lo hacían. Entonces, por eso hablamos de una pérdida del uso funcional de las manos, una pérdida de ciertas habilidades. En el síndrome de Rett también vemos movimientos estereotipados, pero principalmente de las manos. Entonces, son muy característicos en la presencia del síndrome de Rett. Movimientos repetidos con las manos, entonces retorcerlas o lavarlas, pues sí, o llevárselas, por ejemplo, una y otra vez a la boca. También vemos problemas que están relacionados con la coordinación motora, sobre todo motricidad gruesa, motricidad fina. A medida entonces que progresa el síndrome de Rett, van a aparecer problemas en la marcha. Entonces, si antes de pronto tenían una marcha que apenas estaba iniciándose, por ejemplo a los 18 meses, eh, la van a perder hasta cierto grado y la coordinación motora también se va a ver sumamente alterada. No solamente esto, sino que también es muy característico que tengan dificultades en la comunicación, dificultades también en la socialización. Entonces, en el síndrome de Rett, tiene dificultades para poder comunicar necesidades, comunicarse en general. Hay un retraso en ese desarrollo social que es importante, pero también experimentan pues otros síntomas más físicos, no tanto cognitivos como los que les estoy mencionando, pero se asocia al síndrome de Rett, por ejemplo, problemas respiratorios, escoliosis también es muy frecuente, problemas del sueño también es bastante frecuente en el síndrome de Rett y en general retrasos en el crecimiento, es decir, en la talla y en el peso. Como tal, ya no se clasifica el síndrome de Rett porque ya es un trastorno a nivel genético, es una enfermedad genética, eso sí, pero la idea es centrarnos en aliviar tanto la parte del síndrome de Rett como la intervención en el autismo, como lo habíamos visto en otros síndromes a nivel del autismo idiopático. Hablemos ahora sí de lo que son los signos.
Y los síntomas a partir de la clasificación del DSM-5, recuerden entonces que en el DSM-5 es donde realmente aparece esta clasificación diagnóstica. Vamos a ver entonces lo que es el grado 1. Cuando hablamos de grado 1, cuando hablamos en general de los grados, es ese nivel de apoyo, ese nivel eh, de, de, de guía que necesita la persona con autismo. No todas las personas con autismo grado 1 van a necesitar las mismas eh, habilidades o personas que lo estén apoyando. En un momento. Todos los niveles se clasifican en el criterio A y el criterio B. Entonces, es importante mirar cuál en la evaluación tiene cada persona. Ya sabemos entonces que en esa clasificación de gravedad son esos niveles de apoyo en la vida cotidiana, en la vida social. Esta clasificación no refleja como tal un grado de autismo en sí, sino más bien la intensidad de ese soporte de la persona que requiere para poder de pronto funcionar. Entonces, nivel uno, vamos a diferenciarlo en dos. Primero, una comunicación social y las conductas restringidas o repetitivas. El nivel uno es el nivel más leve dentro del espectro, si lo queremos ver en esa clasificación. Entonces, lo primero que tenemos es que la comunicación social tiene dificultades notables si de pronto no hay un apoyo adicional. También puede parecer socialmente rígido o socialmente apartado, o incluso muchas personas pueden decir, bueno, es socialmente diferente o socialmente raro. Van a tener también dificultades en esa parte de iniciar interacciones sociales. Pueden tener dificultades, es decir, no quiere decir que no las hagan, sí, pueden tener interacción, pero tienen problema en mantener esa reciprocidad conversacional. Es decir, si una persona, por ejemplo, llega, conversa con una persona con autismo, y hay un momento de pronto donde pues, la conversación ya no fluye, la persona con autismo no busca que la conversación de pronto pueda fluir, se puede quedar callado. Entonces ahí es donde la conversación, entre comillas, puede parecer incómoda, es decir, no hay reciprocidad conversacional. Entonces van a tener dificultades, por ejemplo, para hacer amigos al principio y que cuando los tenga puedan de pronto mantener esos amigos en el tiempo o interpretar, por ejemplo, esas normas sociales que son normas sociales útiles. Y también tenemos el otro aspecto, que son las conductas restringidas o repetitivas. Miren que acá en esa clasificación y en todas tenemos conductas restringidas repetitivas y el ámbito de la comunicación social, que son los criterios diagnósticos principales en el autismo. ¿Cómo se van a manifestar esas conductas rígidas o repetitivas? Eh, Se manifiestan, sí, pero no son disruptivas. Al decir que son disruptivas, no afecta como tal la vida cotidiana. Es decir, pueden tener de pronto, están viendo toda mi pantalla, quisiera saber. Bueno, Emily dice que sí, sí, listo. Bueno, la mayoría dice que sí, entonces creo que Alejandra tiene problemas con internet y por acá también Diana problemas con el internet. Listo. Entonces, las conductas restringidas o repetitivas, sí, se van a manifestar, están, pero ¿qué pasa? No son disruptivas, no afectan con la vida cotidiana de la persona con autismo. Es decir, en un contexto, en uno o más contextos, pueden tener dificultad para alternar entre una actividad y otra actividad, pero lo pueden hacer. Es decir, van a tener de pronto cierta frustración, pueden tener obviamente cierta rigidez en rutinas, cierta rigidez en ciertos intereses, pero logra flexibilidad con apoyo. Entonces, por eso la importancia de anticipar. Un ejemplo típico es un niño que habla fluidamente, tiene autismo nivel uno, pero entiende el sarcasmo de forma diferente o al contrario, no entiende el sarcasmo, no entiende las bromas,
se angustia si cambia de pronto la rutina de colegio. Veamos un caso clínico de autismo nivel 1. Ah, ya. Esa parte le sale cuando abro el chat, cuando abro el chat. Pero igual siguen viendo pues como la pantalla. Entonces, caso clínico de autismo nivel 1. ¿Cómo se podría ver? Tenemos a Mateo. Mateo es un niño de 7 años y 3 meses que cursa el segundo grado de primaria en un colegio regular con inclusión. Es referido para evaluación debido a dificultades en la interacción social y patrones de comportamiento repetitivos. Lo voy a leer puntualmente, sobre todo para las personas que quizás nos ven en diferido. Entonces tenemos esto. Eh, es referido a evaluación debido a dificultades en la interacción social, patrones de comportamiento repetitivos que interfieren con su desempeño escolar y convivencia con sus compañeros. Su madre menciona que siempre ha tenido un comportamiento, entre comillas, diferente en comparación con otros niños de su edad, describiéndolo como muy inteligente, pero con dificultades para relacionarse socialmente. En los antecedentes de desarrollo no se reportan complicaciones durante el embarazo o el parto. Mateo alcanzó los hitos motores en el tiempo esperado, pero presentó un retraso en el desarrollo del lenguaje. Sus primeras palabras aparecieron a los 2 años y comenzó a formar frases simples a los 3 años. Actualmente su lenguaje es funcional, aunque lo utiliza de manera literal y le cuesta comprender ironías, bromas o dobles sentidos. Por ejemplo, si alguien le dice llovía cántaros, responde preguntando ¿dónde están los cántaros? En el ámbito social, Mateo muestra interés por interactuar con otros niños, pero sus intereses son percibidos como inusuales por sus compañeros. Habla principalmente sobre sus intereses específicos, como trenes y mapas, y sin percibir el desinterés o la incomodidad de los demás. Recuerden que esto lo habíamos visto en la, em, me fue la palabra, en las características del autismo, esta parte del desinterés que a veces no lo logran entender, continúa. No entiende las reglas sociales implícitas, como turnarse para hablar o interpretar expresiones faciales complejas. Aunque busca afecto de figuras cercanas, su forma de expresarlo es restringida y más evidente con adultos que con sus pares. En cuanto a sus comportamientos repetitivos, Mateo tiene rutinas estrictas que le brindan seguridad, como usar siempre el mismo plato y cubiertos al comer. Sus intereses restringidos son intensos y específicos, destacando su fascinación por trenes y mapas. Puede hablar extensamente sobre el tema, incluyendo detalles que sus compañeros no comprenden. También presenta algunas conductas estereotipadas leves, como mover los dedos cuando está emocionado. Desde el punto de vista sensorial, Mateo es hipersensible a ciertos sonidos, como el ruido de la aspiradora o el timbre de la escuela, pues el timbre para cambio de clase, los cuales le generan malestar. También rechaza ciertas texturas de la ropa, especialmente las etiquetas o las telas ásperas. Estas sensibilidades dificultan su adaptación a ciertos entornos. Continúo. A nivel académico, Mateo tiene un desempeño desigual. Es muy bueno memorizando datos concretos y destacando en matemáticas y lectura mecánica. Sin embargo, presenta dificultades en actividades que requieren trabajo en equipo o creatividad, como la escritura de historias, los resultados de la escritura de historias. Los resultados de la evaluación neuropsicológica indican un desempeño promedio en áreas como razonamiento fluido y comprensión verbal, pero destacan fortalezas en memoria de trabajo y debilidad en velocidad de procesamiento. Para abordar sus necesidades, se recomienda implementar estrategias de apoyo en el aula, como instrucciones claras, organizadores visuales, eso es muy importante, aunque sean también un autismo nivel 1, eh, para evitar esa sobrecarga sensorial. ¿Por qué evitar la sobrecarga sensorial? Si todo el tiempo le estamos diciendo a una persona con autismo
mira, recoge los zapatos, mira, recoge los juguetes, se van a sobrecargar a nivel sensorial. Entonces la idea también es tener esos apoyos visuales como los organizadores, así tengan un buen lenguaje verbal. También se sugiere terapia de habilidades sociales para participar en la interpretación de emociones y normas sociales. Bueno, la terapia ocupacional y también capacitar a los papás de Mateo en lo que son esas estrategias para manejar su comportamiento y aunque de pronto no es una conducta que sea disruptiva en Mateo, pues también trabajar para promover esas dificultades en en la flexibilidad de las rutinas. Entonces acá tenemos en el caso de Mateo, que es muy consistente con lo que es autismo nivel uno, porque sí requiere apoyo, sí tiene retos, pero realmente los retos son en la interacción social, en la rigidez conductual, que pues no transgreden de pronto también esas fortalezas que tienen memoria de trabajo, el razonamiento lógico, y la idea es seguirlos potenciando con el apoyo adecuado. La recomendación puntualmente, por ejemplo, con el autismo grado 1, es tener intervenciones en el apoyo escolar. Entonces, ¿cómo podemos implementar esas adaptaciones curriculares en muchos casos? Digamos más que curriculares en el ambiente. Entonces, por ejemplo, uso de instrucciones que sean claras, que sean concretas, que sean instrucciones bien dadas y estructuradas. En las personas con autismo verbal, así tengan una muy buena capacidad a nivel verbal, el uso de pictogramas y como les mencionaba, de organizadores visuales, va a fortalecer, perdón, esa comprensión. Y miren que, por ejemplo, Mateo tenía algo y es que le molestaba muchísimo el sonido del timbre de cambio de clase o el timbre para salir al descanso. Entonces, sí es posible que en muchos colegios se haya hecho esa adaptación. No ponen, por ejemplo, el timbre, que de hecho el timbre, pues, es un condicionador, pues un condicionante demasiado amplio, tener espacios más tranquilos para evitar esa sobrecarga sensorial. Entonces, empezar a decir, bueno, a las 9 de la mañana todos van a salir al descanso y todos salen a descanso, poner un reloj, por ejemplo. En cuanto a las terapias, la idea es que al igual que otros trastornos del neurodesarrollo, sean centradas, por ejemplo, en este caso, en Mateo, en practicar cómo iniciar una conversación porque le cuesta, en cómo mantener una conversación porque también a veces, pues, se quedaba sin ningún tipo de conversación. Es decir, cuando ya no había más tema, se quedaba en silencio, aunque pues sus amigos le buscaban de pronto como más tema de conversación y a veces le costaba mucho lo que es la teoría de la mente, entonces interpretar emociones en los demás, sobre todo en los pares, que es importante tener en cuenta. Y la terapia ocupacional, aunque no es tan marcada, pero sí para tener una integración sensorial de esa hipersensibilidad que le molestaba mucho. Entonces el ruido del timbre, el ruido de la alarma del celular, que creo que no lo coloqué ahí, mm, le molestaba la aspiradora, la licuadora y también en esas habilidades motoras finas. El apoyo familiar, sea en un niño, sea en un adolescente, sea en un adulto con autismo, es importante darle esa capacitación a los padres de familia en cómo tener esas estrategias de manejo de conductas que sean manejables, cómo poder tener rutinas más predecibles, promover ciertas habilidades pues, para incluir también esos intereses restringidos en el niño, pero que fomenten también esa flexibilidad. Vamos a ver todos los niveles de autismo, los tres, y después de que terminemos los tres niveles de autismo, los tres niveles de apoyo, vamos a ver un caso clínico mucho más amplio del que ya acabamos de ver, por ejemplo, del nivel uno, para poder entonces ejemplificar mucho mejor. Cuando nosotros hablamos de un autismo nivel 2,
Igual tenemos una comunicación social y unos comportamientos restringidos y repetitivos, es decir, en todos los tres es la misma clasificación. En el nivel 2 requiere un apoyo sustancial, requiere que recuerden que en el nivel uno requiere un apoyo, acá ya es un apoyo sustancial, entonces es un nivel moderado, digámoslo así. Hay desafíos un poco más notorios de lo que teníamos, por ejemplo, eh, en el nivel uno. Las dificultades entonces ya requieren un poco más de apoyo, la comunicación social ya tiene dificultades mucho más claras, incluso con apoyo ya va a tener dificultades. Recuerden que en el autismo grado uno tiene dificultades, pero eh, no son, digamos, tan visibles y que con apoyo las dificultades mengúan. Acá, sin embargo, en el autismo grado 2 en el nivel 2 por eso dice que requiere un apoyo sustancial, porque entonces aún así, con apoyo, las dificultades se van a marcar. Entonces, las personas acá en este grado pueden ser verbales o pueden ser no verbales, donde entonces, por ejemplo, en general la comunicación puede estar limitada, tanto la comunicación verbal como la comunicación no verbal, es decir, lo que nosotros entendemos como gestos, la mirada, entender las emociones ajenas, van a tener mayores dificultades y retos para poderse adaptar a esas interacciones sociales normotípicas, a veces pueden de pronto tener interacciones sociales que se van a ver muy afectadas. Entonces, claro, acá está la comunicación más atípica, las expresiones faciales de las que ya habíamos hablado se pueden ver más reducidas o el lenguaje muy literal. Las características en cuanto a los patrones rígidos del comportamiento, la parte repetitiva, son comportamientos más frecuentes, más disruptivos, esta vez sí, ya son disruptivos, ya afectan esa parte porque las restricciones o las dificultades se hacen más evidentes, por ejemplo, para cambiar de foco, de actividad o para adaptarse a lo que es inesperado, hay mayor dependencia a las rutinas, mayor dependencia a algunos objetos, a intereses mucho más específicos. Un ejemplo típico es un adolescente que quizás necesita para manejar esas interacciones sociales básicas una ayuda, donde necesita a alguien que esté presente para de pronto regularle esas conductas repetitivas que pueden ser intensas, que pueden ser como girar objetos, como hablar en exceso sobre un solo tema. Y en el ejemplo número uno, pues en el autismo número uno teníamos un niño que de pronto habla fluidamente, pero que no entiende el sarcasmo, no entiende las bromas. Acá no es solamente eso, acá es que ya tienen unas conductas repetitivas ya muy intensas, que van a ser en uno o más contextos o en todos los contextos y que esas interacciones sociales básicas, como por ejemplo el saludo, despedirse, eh, van a estar mucho más limitadas. Veamos el caso clínico de autismo del nivel 2. Se los voy a leer puntualmente. Luis es un niño de 6 años que asiste a un programa escolar especializado debido a sus importantes dificultades en la comunicación e interacción social. El programa escolar especializado era un colegio tradicional, solamente que le hicieron adecuaciones curriculares em, y ambientales. Es llevado a consulta por sus padres, quienes mencionan que desde pequeño ha mostrado comportamientos atípicos, como evitar el contacto visual, insistir en rutinas estrictas y no responder al llamado de su nombre de forma consistente. En los antecedentes no se reportaron complicaciones perinatales, pero el desarrollo del lenguaje fue significativamente retrasado. A los 6 años utiliza principalmente frases cortas y estructuradas para expresar sus necesidades básicas, como quiero agua, vamos afuera. No mantiene conversaciones bidireccionales ni usa el lenguaje para fines sociales, prefiere señalar o llevar a los adultos hacia lo que necesita. Luis muestra un interés restringido por los adultos, perdón, por los autos, que organiza en fila por colores y tamaños. Si alguien altera el orden, se irrita y puede presentar crisis de llanto, golpearse la cabeza con las manos o tirarse al suelo. Esas conductas ocurren también cuando sus rutinas diarias se ven interrumpidas, como si hay cambios inesperados en el camino al colegio. A nivel sensorial es muy sensible a ruidos fuertes, como el de una licuadora o un claxon de los carros, lo que genera angustia. También evita texturas específicas en la comida, prefiriendo alimentos
con consistencias suaves como purés y yogur. En el ámbito social, interactúa principalmente con adultos y lo hace de manera limitada. No busca el juego con otros niños y aunque se muestra afectuoso con sus padres, ese afecto es expresado de forma ocasional y poco espontánea. Requiere apoyo constante para participar en actividades cotidianas como, miren por ejemplo acá, vestirse, comer, ya que tiene dificultades para iniciar y completar tareas de forma independiente. Entonces acá vemos que en el caso de Luis, este caso ya sí nos muestra lo que sería entonces un autismo grado 2. Igual hay una marcada dificultad en esa comunicación social, igual hay comportamientos restringidos y repetitivos que requieren ayuda en su día a día cotidiana, ya hay un apoyo significativo. Vamos entonces a ir a nuestro descanso y cuando regresemos vamos a tener entonces eh, en lo que es el autismo grado 3 con cada uno de los casos clínicos que les había mencionado. Bueno, vamos entonces a continuar. Estábamos trabajando lo que es el grado 2 con el caso entonces de Luis. Vamos a trabajar el grado número 3 de autismo. Creo que es mejor que antes de trabajar el grado 3 veamos un caso clínico del grado 2 para que lo tengamos entonces claro. Me voy a devolver acá al caso número 2. Nos vamos a dirigir al material de estudio y acá hay varios casos que les acabo de subir. Entonces, tenemos, bueno, estos son pues como casos aparte que también vamos a trabajar, pero tenemos este, caso autismo grado 2. Lo van a abrir, recuerden que está en esta parte, bueno, un segundo les explico. Entonces, acá está casos clínicos, libros y guías generales y le damos acá. Tenemos este caso autismo grado 2 y aquí nos va a aparecer el caso de un niño de 6 años y 4 meses. Entonces vamos a hacer una lectura durante 7 minutos. La lectura entonces individual. Acá entonces doy una introducción. Entonces acá fue un informe de evaluación neuropsicológica, 6 años, grado de primaria. Acá se hace el proceso y los instrumentos aplicados. Fue semidirigido, la entrevista clínica es muy importante, con los cuidadores, en este caso eran los padres. Las observaciones conductuales fueron en el contexto clínico, la evaluación neuropsicológica infantil, se utilizó la WIPSI, principalmente se pudo haber utilizado también el WISC, pero preferiblemente se usó la WIPSI por ciertas conductas clínicas que se observaron que va hasta los 7 años también. Entonces, ¿cuáles son algunas otras pruebas? La figura de Rey modificada en esa parte infantil, pruebas de atención, la NEPSI, que fue adaptada, pruebas de tipo Go No Go, que fue esa parte del STRUP, y la clasificación de cartas de Wisconsin. También se aplicó cuestionarios complementarios, el ABAS-2, el Binelam, Conners y una escala de comunicación social. Instrumentos diagnósticos A22, módulo 2, ADR y entrevista diagnóstica revisada para autismo. Entonces van a revisar este ejercicio clínico de autismo grado 2, es importante tenerlo presente durante unos 7 minutos para tenerlo más claro.
Bueno, y recuerden que el material de estudio lo pueden solicitar con la coordinadora Paula. Para los que de pronto todavía no tienen el material de estudio y lo desean conseguir, recuerden que el caso se llama, para que posterior lo lean, caso autismo grado 2, para que lo tengan entonces pendiente allí como una tarea. Sí, también están allí. Exacto, Beto. Cuando tengas el material lo puedes leer, no hay problema. Pero como ya un 60% de la clase tiene el material, entonces para eso recuerden, las clases son gratuitas o las clases, el material de estudio, la idea es que se obtiene con la certificación. Y bueno, pero tienen la teoría, Betty. La práctica no, pero sí la teoría, que también es importante. Vamos entonces a ver otro caso clínico que también está en el material de estudio. Les voy entonces a compartir. Ya vimos grado autismo 2. Veamos autismo grado 1 en un paciente de 9 años. Esta vez sí es un caso un poco más pequeño. Recuerden que igual está en el material de estudio. Ese es otro caso para que en unos 3 minuticos le demos una lectura rápida para que pasemos al grado número 3. Vamos a abrir autismo grado 1, que está acá, unos 3 minutos para que le demos una lectura rápida y pasemos a autismo grado 3 con la explicación y el caso clínico que también está acá en el material de estudio.
Ahora vamos a hablar de el autismo grado 3, donde las personas con autismo grado 3 necesitan una ayuda mucho más notable, una ayuda más considerada. El autismo grado 3, igual lo vamos a dividir: comunicación social, comportamientos restringidos y comportamientos repetitivos. Sí, sí, Juliana. La evaluación como tal no tiene pues como ninguna consecución respecto a la obtención del título como tal. Bueno, entonces, grado 3 necesita una ayuda más notable, entonces requiere un apoyo muy sustancial, es el nivel más profundo, si lo queremos ver así, de trastorno del espectro autista, entonces es un nivel, digamos, más severo de autismo. Ya requiere un apoyo mucho más significativo, ya hay mínimas habilidades comunicativas, hay mínimas habilidades verbales o no verbales, ya iniciar, por ejemplo, las interacciones son bastante limitadas o a veces pueden ser inexistentes, puede no responder a la parte del lenguaje o a esas señales sociales básicas y también va a tener conductas restringidas y repetitivas. Entonces, acá es donde vemos conductas altamente rígidas, conductas ya marcadamente disruptivas y hay una alta resistencia al cambio. Acá es cuando tenemos de pronto que hacerle frente a la baja tolerancia a la frustración. Hay comportamientos que van a interferir seriamente con la vida diaria, entonces la autoestimulación intensa, las conductas autolesivas. Un ejemplo muy típico es, por ejemplo, un niño que no habla, que evita el contacto visual, que tiene estallidos de pronto de angustia frente a cambios muy mínimos, y es allí donde requiere un apoyo continuo en sus actividades. Hay algo fundamental en esas consideraciones clínicas importantes y es que primero la gravedad debe o puede cambiar con el tiempo, es decir, debe cambiar con las intervenciones tempranas. Por eso, a más temprano diagnóstico, mayores y mejores son las intervenciones, va a cambiar con el entorno, va a cambiar también con esas oportunidades educativas, con esos apoyos adecuados que se van a modificar, pues van a modificar significativamente el funcionamiento de una persona. Una persona que puede estar en grado 2 puede pasar a grado 3, a grado 1, perdón. La idea es que aumente. Es raro ver una persona con autismo grado 2 y que pase a grado 3. Tendría que ser que en el primer momento diagnóstico tuvo, pues, o no se hizo una adecuada evaluación. Y también es importante que los niveles no son dimensionales. No, eh, es decir, son dimensionales, son no categóricos. Es decir, no son etiquetas permanentes, como les menciono, pueden variar y no reflejan ese nivel de inteligencia. Hay personas con autismo en todos los rangos de capacidad intelectual, desde una discapacidad intelectual hasta altas capacidades a nivel cognitivo. Entonces, los niveles de gravedad no buscan etiquetar a la persona, es importante mencionarlo, sino empezar a orientar el tipo, empezar a orientar la intensidad del apoyo necesario. Entonces, entenderlos permite planificar esas intervenciones que sean más ajustados a las necesidades individuales y que sea obviamente pues un abordaje mucho más humanizado. Vamos a ver entonces este caso de autismo, es del que les leo, recuerden, este sí, están ustedes. Luego en el material de estudio tiene, sí, Judith, esa parte fue lo que les acabé de explicar. Entonces, caso clínico, autismo grado 3 y acá en el material de estudio también vamos a ver otro caso. Ese sí es el que descargan. Acá les presento el otro caso que ustedes van a conocer todos en la clase. Caso clínico, autismo nivel 3. Ana es una niña de 5 años que asiste a un centro terapéutico especializado porque presenta severas dificultades en la comunicación, en la interacción social, conductas adaptativas y conductas adaptativas. Es llevada a consulta por sus padres debido a su incapacidad para comunicarse verbalmente. Frecuentes crisis de irritabilidad y comportamientos autolesivos.
En los antecedentes se reporta un desarrollo temprano con retrasos significativos, no alcanzó el hito del balbuceo esperado y a los 5 años no utiliza palabras, comunicándose únicamente mediante llanto, gritos o llevando la mano de un adulto hacia el objeto que desea. No señala, no responde a su nombre, no muestra interés por interactuar con otras personas, incluyendo a sus padres. Presenta patrones de comportamiento altamente restrictivos y repetitivos. Pasa largos periodos meciendo su cuerpo hacia adelante y hacia atrás. Puede observarse mirando fijamente luces o girando objetos repetidamente. Esas actividades ocupan la mayor parte de su tiempo y cualquier interrupción de estas conductas provoca crisis intensa de llantos, gritos y en ocasiones conductas autolesivas como morderse las manos. En cuanto a su perfil sensorial, muestra hipersensibilidad extrema, llora ante ruidos cotidianos como el timbre o una batidora y se resiste al contacto físico, incluso con sus padres. También presenta selectividad alimentaria severa, rechazando la mayoría de los alimentos y consumiendo solo ciertos tipos de papilla. Ella realmente, pues también, en general, nunca, pues nunca estaba en una participación activa, por ejemplo, con juegos grupales, y siempre requería una supervisión en todas las actividades de la vida diaria, es decir, alimentarse, vestirse, ponerse los zapatos, bañarse. No tenía muy buena conexión con su entorno y también hay algo importante y es que pues no responde emocionalmente cuando se le habla o se le intentaba consolar. Entonces, ese es un ejemplo de caso clínico de autismo nivel 3. Vamos entonces a trabajar otro en lo que es el material de estudio, en nuestro material de trabajo. Lo van a encontrar así, trastorno del espectro autista, nivel 3 no verbal. Entonces lo abrimos y tenemos el otro caso clínico que la idea entonces es tenerlo. Entonces, acá tenemos un diagnóstico, trastorno del espectro autista grado 3 no verbal, ya era un adulto, 27 años, masculino, básica primaria, pero resulta que esa básica primaria estaba incompleta. ¿Y cuál fue el motivo de consulta? Valoración neuropsicológica para clarificación diagnóstica, planificación de apoyos y revisión de perfil funcional. Los antecedentes relevantes lo vamos a leer, lo vamos a conocer durante unos mm, 4 minutos. Recuerden igual que para las personas que no tienen el material de estudio, acá tienen el otro caso clínico, que ese sí fue a nivel general. Y para las personas que están esperando el material de estudio, saben que está de tarea.
Bueno, vamos entonces a responder la pregunta em, que nos hacen por acá. Dice lo siguiente. Cuando el CI, cuando el coeficiente intelectual, el CI, sale en 69, quiere decir que hay un retraso, un retardo, aparte del autismo. Bueno, cuando hablamos de retraso mental, hablábamos, pues en el CIE 10 ya se habla de discapacidad intelectual. Entonces sí, cuando una persona obtiene un coeficiente intelectual que está por debajo de 70, se considera que está dentro del rango de discapacidad intelectual leve, según esos criterios, pues como tradicionales de la clasificación del CEI. Los criterios van así: de 90 a 110 más o menos, 109, 110 es promedio, está dentro de los límites normales. Entre comillas normales, recordemos que normalidad no es lo correcto, es decir, es lo que está estándar. Ya de 80 a 89 es promedio bajo o bajo promedio. De 70 a 79 tenemos una frontera, ya es límite. Y si está por debajo de 70 tenemos discapacidad intelectual, que allí se clasifican en tres. Si está de 55 a 70 es leve, si es de 40 a 54 es moderada, si está por debajo de 40 ya es considerado una discapacidad intelectual profunda o severa. Entonces, ahora, en ese contexto del autismo, eso se puede interpretar de varias maneras. Primero, si ese coeficiente intelectual indica una discapacidad intelectual adicional al autismo, si indica una comorbilidad con discapacidad intelectual, si el resultado obviamente es confiable, si también consiste, pues es consistente con otras observaciones del funcionamiento adaptativo, porque también hay que tener en cuenta que puede ser la motivación que influyó quizás en las respuestas. Entonces siempre debemos tener, pues, eh, mm, que ese SSI sea fehaciente. eh, y siempre es así en personas con autismo, no, no. Es decir, personas con autismo, como habíamos mencionado, tienen puntuaciones desde bajas, medias a altas también. Eh, y no necesariamente es un 6 bajo, no porque tengan discapacidad intelectual, sino porque pueden tener de pronto problemas atencionales, dificultades en el lenguaje, en la comprensión de instrucciones, quizás no se utilizaron las evaluaciones neuropsicológicas idóneas para la parte diagnóstica del coeficiente intelectual. Por ejemplo, si tenemos una persona no verbal, recuerden que eso no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual, pero utilizo una prueba verbal. Ahí es donde están las limitantes y baja el CI. Entonces, la idea es, por ejemplo, utilizar la Wechsler, ya que no me haces esta pregunta, la Wechsler no verbal, que va hasta los 21 años. Entonces, es importante no basarnos solo en el coeficiente intelectual, sino evaluar, por ejemplo, el perfil cognitivo a nivel completo, todos los dominios a nivel neuropsicológico, cómo es el funcionamiento adaptativo, es decir, cómo la persona se desenvuelve en la vida cotidiana, la historia del neurodesarrollo fundamental, y otras pruebas a nivel neuropsicológico y funcional para que complementen ese coeficiente intelectual. Entonces, por ejemplo, en el caso, ¿qué pasa? Si da un coeficiente intelectual de 69 en un niño con autismo, primero realizar una evaluación mucho más completa. Como te digo, no solo tener este coeficiente intelectual, sino otros dominios. Entonces, por ejemplo, puedes utilizar el ABAS-2 o el Vineland. em, Puede ser que también el niño o la persona adulta con autismo, porque puede pasar, tuvo dificultades para comprender la prueba o para mantener la atención en la prueba. Entonces la idea es repetir la evaluación en otro momento, no la misma, no el mismo test. Eso es importante, no usar el mismo test si se quiere confirmar de pronto. Entonces, utilizar quizás otros instrumentos diagnósticos diferentes a la prueba principal que se utilizó. Por ejemplo, si se utilizó, no sé, una Wechsler, un WISE en los adultos, no utilizar nuevamente un WISE si, por ejemplo, el coeficiente intelectual salió bajo. Quizás poner, por ejemplo, para un RIAS o para otra prueba neuropsicológica que también se pueda mirar esa parte del coeficiente intelectual. Bueno, por acá nos preguntan la siguiente parte. Esta pregunta nos la realiza Norman Steven. Eh,
Sí, Claudia, acuérdate que en la primera clase estábamos mirando cuál va a ser la temática y esa es una de las temáticas. Bueno, volviendo entonces a la pregunta de Norman, nos dice, científicamente está comprobado que el uso de tecnología, es una pregunta, si científicamente está comprobado que el uso de tecnología específica celulares genera algún tipo de autismo. No, no está comprobado que el uso de tecnología como el celular cause autismo. Recuerda que es un trastorno del neurodesarrollo, que sí sabemos científicamente, que cuando tenemos una persona con autismo, pues que ya sabemos que es de origen neurobiológico, hay factores que van a desencadenar. Por ejemplo, hay factores prenatales y perinatales que van a desembocar en autismo, pero no los celulares. Es decir, los celulares, tablets, pues en general toda la parte pues como de pantallas electrónicas o tecnología no causa autismo, pero sí influye en ese desarrollo. Es decir, desde que están pequeños y si están expuestos a pantallas electrónicas de una forma excesiva y una forma que no tiene un control, en esos primeros años de vida, los primeros años de vida son fundamentales para el neurodesarrollo, que sí puede causar, primero, retrasos en el lenguaje, déficit en las habilidades sociales, esto no es un autismo, se podría considerar un pseudoautismo, problemas atencionales, alteraciones del sueño, conductas que sí pueden ser de pronto repetitivas, pero más bien por un sistema de recompensa, no porque tengan autismo. Entonces, a veces esas manifestaciones pueden parecer superficialmente autismo, por eso es muy delicado hacer un diagnóstico de autismo, porque hay que tener en cuenta muchas variables. La historia clínica es lo más esencial, porque en muchos casos podemos tener un error en la evaluación neuropsicológica, en el diagnóstico, si no hacemos, por ejemplo, un, un buen, eh, un buen proceso de evaluación a nivel de los cuidadores. Y si llegamos a la parte de pantallas electrónicas y dicen, no, es que desde que tenía 3 meses para que se calmara, yo le ponía videos en la pantalla. Ya ahí me está indicando, bueno, puede que no sea un trastorno del neurodesarrollo, sino más bien que, claro, el niño tuvo un retraso en el lenguaje porque todo el tiempo estuvo expuesto a pantallas y realmente las pantallas eh, eh, no es que vuelvan a los niños autistas, sino que realmente pues están ya demasiado exacerbados en el uso de pantallas electrónicas. Entonces, porque a veces, lo que les mencionaba, porque a veces sí se dice que los celulares vuelven autistas a los niños, no porque generen un trastorno del espectro, sino primero porque hay una coincidencia en el tiempo. Entonces, muchos síntomas del autismo comienzan a notarse, como ya lo vimos, entre los 12 y los 24 meses que ayer estábamos revisando eh, los signos de alarma y que si el niño también a esa edad está expuesto a pantallas electrónicas en exceso, pues va a tener unos síntomas similares al autismo, pero no implica una causa y efecto. Es decir, se revierten algunas características. ¿Por qué era la explicación? No por un trastorno del neurodesarrollo, sino por una exposición nociva a pantallas electrónicas. Entonces, ahí es donde puede aparecer la confusión del síndrome del espectro autista, eh, que de pronto, si lo quieren buscar, es muy interesante. Hay otro síndrome que es el síndrome del espectador de pantalla, que es muy frecuente en los niños, donde niños muy pequeños en un proceso de neurodesarrollo mm, pasan mucho tiempo frente a una pantalla y muestran dificultades y retrocesos en el lenguaje, en los hitos del lenguaje, hay poco contacto visual porque no tienen una estimulación idónea. eh, y cuando se reduce el uso de pantallas y cuando se promueve la interacción, cuando hay una buena intervención en esto, los síntomas mejoran diferentes al autismo que son nucleares. Entonces, la recomendación actual, por ejemplo, en la OMS, en la parte de pediatría, se dice que antes de los 2 añitos, por ese proceso de neurodesarrollo, los niños no deberían estar expuestos a ningún tipo de pantallas electrónicas, excepto una videollamada, ¿cierto? Que no sé, el papá viva lejos y que se comunicó perfecto. Pero el uso de pantallas electrónicas, exceptuando las videollamadas, no deberían estar antes de los 2 años porque realmente en el neurodesarrollo son muy nocivos. De los 2 a los 5 años, mínimo 1 hora al día, y eso que con supervisión. Y también es el uso que se le da en las pantallas electrónicas.
Entonces, en resumen, el uso de celulares no causa autismo, porque ya sabemos que el autismo pues tiene bases a nivel neurobiológico que ya han sido ampliamente pues como estudiadas. Entonces, hablando de los criterios diagnósticos en el autismo, tenemos que en la mayoría de los países, por ejemplo en Argentina, el DSM-5 es uno de los manuales que se utilizan en la práctica clínica, así sucesivamente en todos los países, exceptuando a Inglaterra, que utiliza oficialmente el CIE-11. Sin embargo, sea que se use el DSM-5 para un diagnóstico de autismo, o sea que se use el CIE-11, el DSM-5 CIE-11, la idea es manejar los dos criterios diagnósticos. ¿Por qué? Porque a veces en la práctica clínica nos podemos enfrentar quizás a, a un diagnóstico desde psiquiatría, a un diagnóstico desde neuropediatría, donde la clasificación diagnóstica es con el CIE-11, entonces hablar el mismo idioma desde los dos componentes. Bueno, por acá nos preguntan otro aspecto ya para pasar a los criterios diagnósticos y es la siguiente pregunta. Rosa nos pregunta, para un niño con autismo nivel 3, ¿es posible integrarlo en el aula regular? Sí, es posible que se integre. De hecho, pues hablamos de la educación inclusiva, pero no siempre de pronto que sea por sí solo. Es decir, hay muchos factores que también hace que deba requerir un enfoque individualizado con apoyos intensivos. Entonces ya sabemos que en el autismo grado 3 hay dificultades ya muy severas, dificultades muy significativas en la comunicación verbal, en la comunicación no verbal, que hay una alta rigidez en esas rutinas. Entonces, por ejemplo, la idea es que tengan un apoyo pedagógico que sea individual, es decir, un profesional que lo acompañe todo el tiempo para también que pueda mediar entre él, el entorno, el aprendizaje, que no se sienta tampoco agobiado. En muchos casos, esas adaptaciones curriculares, entonces no solamente a nivel de los contenidos temáticos que se trabajan en el aula, sino también de la manera en cómo lo podemos evaluar, cómo va a ser el tiempo requerido para cada caso del trabajo individual, los materiales visibles, si vamos a utilizar rutinas claras. También es importante hacer una formación y sensibilización de un equipo docente. Es decir, acá es donde debemos de entender cuáles son las características del autismo, no segregarlo, no pensar que es discapacidad intelectual, que puedan hacer un buen trabajo también, pues como conjuntamente con terapeutas, con familias, pero no en todos los casos. Acá viene de pronto cuando puede ser contraproducente, porque también hay que evaluarlo. Entonces, cuando el aula regular, por ejemplo, no apoya la neurodiversidad, es decir, cuando no cuenta con apoyos suficientes, no va a ser contraproducente. Es decir, si la institución educativa no está preparada para tener una educación inclusiva, para tener una educación desde el DUA, desde el diseño universal del aprendizaje, pues va a ser contraproducente para el niño. La idea es cambiarlo de colegio a donde sí sea una educación donde pueda ser incluido. Si el niño, por ejemplo, experimenta un alto nivel de estrés, un alto nivel de frustración y aislamiento cuando tiene muchas personas, pues la idea es primero trabajar con alternativas mientras se va adaptando de pronto a esa socialización, pero a veces, por ejemplo, las instituciones educativas rechazan hacer adaptaciones en el ámbito educativo. Entonces, a veces las escuelas no están preparadas. Entonces, empezar a priorizar de pronto otra escuela para que el niño pueda tener, obviamente, pues como buenas prácticas educativas, que ese es como el fin último. Vamos a hablar entonces de cada criterio. Ese es el criterio A en el DSM. Tenemos la primera parte, que son deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diferentes contextos. Los ejemplos que aparecen, esos puntuales, lo que aparece en el DSM-5, son ilustrativos, no son exhaustivos, es decir, no es que sí o sí los deban presentar y tenemos. Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional van a variar. Por ejemplo, desde un acercamiento social atípico o anormal y fracaso en la conversación en ambos sentidos,
pasando por la disminución de intereses, emociones o afectos compartidos hacia el fracaso, hasta el fracaso de iniciar o responder interacciones sociales. Vemos la parte 2 del criterio A. Las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social van a variar. Comunicación verbal y no verbal poco integrada, anomalías en el contacto visual y del lenguaje corporal, deficiencias en la comprensión del uso de gestos, hasta una falta total de expresión facial y comunicación no verbal, que era lo que habíamos revisado. Y lo 3 es que las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones van a variar, desde dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos o para ser amigos, hasta la ausencia de interés por otras personas. Y acá recuerden que para poder sacar esos tres niveles, si es grado 1, si es grado 2 o grado 3, no lo da el criterio A y el criterio B. Entonces, por ejemplo, acá se debe especificar la gravedad para clasificarlo en 1, 2 y 3. Hola Lorena, ¿cómo diagnosticaron a tu hijo de 3 años? Y si de pronto has tenido, la idea es que eh, pidas de pronto una cita de seguimiento para que te expliquen paso a paso, es decir, cada persona con autismo tiene nivel diferente, hay una variabilidad, entonces es importante de pronto si le dieron evaluaciones y fue más como desde A22, desde ADR y bueno, las pruebas de pronto diagnósticas de confirmación diagnóstica que le realizaron, que te las expliquen. Es importante que te las expliquen para saber el caso puntual de tu hijo, Lorena. Julián, igual, con el A22 y el ADR. En el módulo número 3 lo vamos a trabajar. Sí, es normal que sientan temor, sobre todo si, por ejemplo, Judith, son escuelas pues, o colegios donde lo que te mencionaba, o sea, donde quizás no tengan las adaptaciones importantes y de hecho, pues tuve una paciente que es muy parecida a uno de los casos que les estaba mencionando. Tenía mucho temor de ir al colegio, pues ir a estudiar porque realmente había, por ejemplo, timbres de colegio, pues las campanas. Entonces, para ingresar, para la mitad de la clase, en la mitad de la clase tenían un timbre para saber que era la mitad de la clase. Para finalizar la clase era otro timbre diferente. Para otra clase era otro timbre diferente. Entonces ella era hipersensible y esto obviamente pues le generaba mucho estrés. Ya luego se hizo también pues como adecuaciones a nivel ambiental. También de pronto era desconocimiento del colegio, la mamá no les había comentado que era una persona con autismo eh, con hipersensibilidad, ella era grado 1 de hecho, pero igual sí tenía una marca de hipersensibilidad, pero el resto pues era una persona que a nivel de grado 1 pues era muy independiente. Ya cuando la madre expresa esto, cambiaron la modalidad. Bueno, Juliana nos pregunta si una persona adulta, que una persona adulta cómo se evalúa y una mujer, porque se dice que son más varones que mujeres las personas con autismo. Es un mito. De hecho, es una reflexión que vamos a hacer más adelante del por qué se dice que muchos varones son los que más tienen autismo, pero es porque la presentación del autismo en las mujeres, aunque no dista mucho del autismo en los hombres, es decir, la clasificación diagnóstica debe ser igual, la presentación es diferente. Quizás no tengan los mismos patrones rígidos del comportamiento o los mismos intereses, son de pronto intereses, entre comillas, socialmente más eh, aceptados como animales, maquillaje, artistas como tal, de pop, de moda, lo que sea, pero son más aceptados que de pronto eh, obsesión por los números o por los trenes. Esto lo vamos a ver de hecho, pero es igual a los dos, a IR y observación clínica, que es importante, y otras pruebas complementarias.
Bueno, vamos entonces a dejar la clase acá. Recuerden que el día de mañana también tenemos una clase a las 9 de la mañana para que lo tengan muy presente. Las clases quedan todas grabadas y bueno, nos veremos entonces mañana en la mañana. Que puedan descansar para que mañana estemos muy activos en la clase. Chao.